¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente en mi taller para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, en fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael, Cobursa, Gastón Montenegro, Dalton, Tito, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, Oscar, Manuel, Rubén, Ricardo, que aparentemente estuvo un poco complicado de salud. Espero que esté mejor, amigo. Bueno, Rubén, como dije, te mando un abrazo. Manuel, otro abrazo para vos. Querido Leonardo, que se estuvo comunicando hace unas horas con motivo del Día del Trabajador. Bueno, un saludo a todos los amigos. Quizás estoy siendo ingrato con Adriano, Dalton. Gente que está siempre, gente a la que le quiero hacer llegar un abrazo, como el amigo Juan, el amigo Juanqui, el amigo Juanpi, los amigos Diego Segovia, montón de amigos, Nico, mi querido amigo Nico Escalone. Bueno, a los que no les gusta, muchachos, les hago esta advertencia. Siempre la presentación del canal es así. Saludo a los amigos, a la gente que está siempre bancando, comentando, prestando atención, mirando, interiorizándose. Bueno, el saludo. Segundo, los amigos que este contenido les parezca irrelevante pueden irse ya. No es necesario que se queden porque hoy, pensaba hacer una charlita desde el taller. Después, la verdad que el frío empezó a subir bastante. Pensaba venirme a mi casa, que es donde estoy ahora. Acostarme, pegarme un baño caliente, cosa que todavía no hice. Y acostarme porque quizás hoy chupé un poco de frío, dado que, como vieron, estuve desarrollando tareas de plomería. Hoy, la verdad, el celular no me jugó una buena pasada porque había un contenido interesante para hacer, para mostrar. Si bien pude capturar algunas llamémosle etapas del trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que pude más o menos capturar es el cambio de griferías de una ducha, de una bañera. Pero bueno, sacar una grifería embutida y colocar una grifería exterior. Parece algo muy sencillo, pero créanme que me han llamado de más de un domicilio habiéndole pagado a un plomero y que sobre la misma grifería que estaba embutida montó la grifería exterior. Obviamente mezcló los dos circuitos de agua fría y agua caliente, entonces salía agua tibia por todos lados. Bueno, hay que explicarle al cliente un montón de cuestiones porque pasa que estos pseudos plomeros, estos pan tristes del oficio, les vende a la gente que no hay que romper nada, entonces sacan los vástagos de las griferías y por ahí les enrosca o hacen alguna maniobra con cinta teflón, con cáñamo, logran enroscar los desplazadores y bueno, ahí montan la grifería exterior, hacen dos agujeritos, ponen el flexible con el duchador que trabaja también a modo de lluvia y verdaderamente hacen un problema en la instalación de las personas. Esa señora también, además de encomendarme la tarea de cambiar la grifería embutida por una exterior en la ducha, que después pude compaginar un poquito algunas etapas del trabajo y hacer un videíto de más o menos un minuto y medio con la continuidad de cómo fue siendo todo. Pero créanme que había logrado filmar hasta el momento que aflojo las bridas. Estaba interesante. Hoy el celular me jugó una mala pasada, me quedé sin batería. Después, bueno, cuando llegué al taller lo cargué. Había cosas que no grabó. Ya lo tengo que dar de baja y comprar otro. Pero vieron cómo es. A uno
le duele gastar la plata en determinadas cosas, en otras no. Pero bueno, se está volviendo una herramienta fundamental. Hoy en día un celular, eso ya todos lo sabemos. Pero además me agarré este hermoso vicio, esta hermosa pasión de hacer estas charlitas, que de hecho, como les dije, me podía haber ido a acostar. Y sinceramente no quiero dejar a amigos como Gastón Montenegro, como Rubén, como Alejandro, como tantos otros, que esperan esta charlita como si fuese un capítulo más de una novela. Esa señora también me encomendó el cambio de un Bagnitori de la década del 80, que estaba verdaderamente desintegrado. Sí tenía un muy lindo mármol de unos 5 centímetros, 50 milímetros de espesor, de la antigua escuela, Bagnitori en 2 etapas, en uno, bueno, el clásico, y como una especie de pequeño reducto con 3 cajoncitos. Lo que le coloqué fue uno flotante. Tengo que volver porque esta señora quiere que le saque una pérdida que tiene en, llamémosle, el fuelle de acople del inodoro, o sea, a la salida del depósito. El fuelle de acople le fueron poniendo cinta, trapito, abrazaderas, cinta aisladora, en fin, hay que romper para no sacar todo, tratar de llegar a alguna parte sana del caño de plomo y soldar ahí una transición, o bueno, ver cómo acoplar un pedazo de caño de PVC de 40 con un codo, hacer lo propio y después armar otra vez el fuelle. Soldar con estaño es algo que a mí me gusta, soldar plomo, pero pasa que cuando el plomo ya está cristalizado, estamos hablando de una vivienda de más de 60 años, el plomo se suele cristalizar, baja mucho el punto de fusión del material. ¿Y qué pasa? Se derrite, se funde antes que el estaño, entonces prácticamente imposible soldarlo. Por eso se hace alguna transición a un material de esta época. Ya lo vamos a desarrollar, al domicilio tengo que volver. De hecho, revoqué detrás de la grifería exterior, lo dejé listo. Eso no lo pude grabar, grabé hasta la parte que la pruebo. Pero le coloqué un Bagnitori flotante, que está bastante lindo. A mí mucho ese tipo de Bagnitoris no me termina de convencer, tampoco esa onda minimalista, que son como una especie de banquitos, por ahí algunos los hacen de hierro, otros los hacen de madera. He instalado de madera, he desarrollado algún croquis para que me hagan una casa de pino que hacen muebles y qué sé yo, y me lo han desarrollado con las medidas, porque a mí la carpintería, si bien y pudieran ver lo que eran esos Bagnitoris, lo podría hacer cualquiera. Creo que hasta pan triste, si no se golpearía con el martillo un dedo, lo podría desarrollar tranquilamente. Pero bueno, a mí la carpintería no me gusta. Hay temas en los que no me meto. No me meto en computación, no me meto en carpintería, no soy buen chapista y no hago refrigeración. Sí, a clientes míos no les he podido decir que no al momento de instalar un aire acondicionado, pero no me dedico a eso. No toco lo que no sé. Estaría bueno que algunos hagan lo mismo, que sigan jugando con la impresora 3D, y me encantaría, y lo compro, que haga un cartelito que diga pan triste, de esos que hace él con la impresora 3D. Olvídense, eso sería un éxito. Lo que pasa es que es tan pancho. Bueno, el contenido de hoy no va a ser muy interesante porque, como dije, esto lo tengo que hacer de la misma manera, así que está bueno mientras tanto charlar un poquito con ustedes, dado que, como pasa siempre, bueno, me traje la caja de plomería a mi casa para poder
desarrollar esta charlita. De paso tengo que limpiar, secar o ver que estén todas las unidades que hoy he llevado al domicilio. Así que bueno, como tenía que desarrollar de todos modos la tarea, aprovecho y hacemos este contenido. Es un contenido irrelevante, son herramientas que ustedes ya han visto, pero bueno, está lindo tener este contacto que tenemos habitualmente. Quiero que sepan que coloqué una silla acá al lado mío, puse la caja, conseguí un par de trapitos. Créanme que me es más fácil encontrar cosas que busco en mi taller que acá en mi casa, pero bueno, acá tenemos un trapito que se ha hecho solidario. Bueno, llave de caños para 1,5 pulgadas, acesa. La vamos a limpiar. Hoy ha trabajado un poquito, muy poquito, pero ha trabajado. Semejante llave, ustedes saben que desinstalar una grifería embutida no revierte demasiado problema. Quizás se trabaja más con masa, cortafierro, un martillo, cinta métrica, pero en alguna oportunidad ha tenido que aflojar o hacer a modo de llave de aguante a lo que era sacar la grifería del viejo bañitori. Así que bueno, nada, la llave que llevo siempre en mi caja de service de plomería o instalación de artefactos de plomería es esta. Cuando necesita ser apoyada por otra unidad, me gusta trabajar mucho con la Robust de 1,5 pulgadas. Es prácticamente sacando algunas diferencias de mordida, pero es una unidad que puede trabajar muy bien en conjunto con esta. La verdad, va muy bien. Sin lugar a duda, para ejecutar cañerías en epoxi, instalaciones de gas, o hay en algunos domicilios lo que es plomería en galvanizado, la mejor opción lejos es la 141, 142, 143, según corresponda. Ya lo he, si bien no son herramientas que yo tengo hace 5 minutos, pero me gustaba darle la oportunidad a algunas otras que verdaderamente han defraudado y mal. Entre paréntesis, el amigo Marcelo Ares, que es el único que me mandó contenido del tema Rucci. Yo pensé que me iba a los pongo en concepto, en contacto de nuevo. Lo pongo en autos otra vez. Bueno, cuando a mí se me rompió la llave Rucci, yo pedí a todos los amigos que por ahí tengan alguna llave de alguna herramienta de Rucci, de las que estén orgullosos, de las que se jacten de su funcionamiento, su uso, me hagan un videíto, no importa el largo, yo lo subo y listo. Si yo no gano nada con que Rucci sirva o no sirva. Bueno, yo esperaba que Marcelo Ares me mande un video dándole y bueno, para mi sorpresa, el amigo me mandó el video como es un tipo de ley de palabra, y verdaderamente no estaba contento, dado que había comprado una unidad hacía bastante tiempo, compró otra hace poco y esta última que compró contemporáneamente a la mía se le marcó con prácticamente muy poco uso. Así que bueno, quería avisar, si bien lo dejé en la comunidad, pero como hago con cada cosa que va pasando con las garantías y más con un tema tan sensible como este, la gente de Rucci le recambió las unidades, la llave grande y la de 1,5 pulgadas o no sé cómo le llaman ellos, la de apertura de 55 milímetros, 52 milímetros y la otra de 90. El muchacho Marcelo Ares compró las dos, y bueno, las dos no le salieron satisfactorias. Entonces la gente de Rucci se las recambió. Estamos a la espera de ver cómo
evoluciona, involuciona. Yo el contenido lo voy a subir, mande lo que me mande. Cierro ese paréntesis porque también lo tenía que comentar, si no, uno no es fiel a lo que predica desde este canal, que bueno, la toma de contacto de herramientas. Pico del Oro, 12 pulgadas, Metz. Sigo sosteniendo que son herramientas de muy buena calidad, han mantenido su calidad con el paso del tiempo. Esta es una herramienta especial para laburar en bombas. Pan triste se tendría que comprar una que anda con tanto con las bombas, Pantry, mirá, esta llave, esta Pico del Oro, te podría venir bárbara. Dado para las palanganas que vos utilizás, estás usando una Knipex, comprate una de estas. La vas a hacer quedar bien, porque obviamente no la vas a ni siquiera rayar, cosa que yo a esta Pico del Oro le he dado con todo. Ustedes saben cómo yo las trato, pero hablando en serio, para trabajar con bombas es una de las mejores opciones, dado que a veces hay que trabajar en uniones doble de 1 pulgada, uniones doble de 3/4, y esta unidad es la que corresponde. Pinza de punta de picos largos, que hoy no ha trabajado, pero bueno, yo la utilizo para desclavar valvulitas, ya sea en griferías, depósitos, pistoncitos de tanque. Siempre hay que tener una pinza de puntas largas. Y bueno, esta es de la línea Robust, como dije. Tendría que limpiar un poquito los mangos, pero bueno, acá no tengo ningún producto de limpieza para herramientas, así que nada, nos vamos a conformar con secarlas para que no se oxiden. Pico del Oro Stanley, 10 pulgadas, doble cremallera. Escuchen el ruido de la arena de trabajar, está mojada. Es una unidad que yo, todas las que tengo de estas, verdaderamente se han pagado solas. Es una herramienta que a mí me convence mucho, incluso por sobre la 224 de Baco. Han visto cómo le he dado y le he recontradado, y bueno, así es siempre. Por ahí hay situaciones que no ameritan ese trato, pero el uso de esta herramienta es así. Bueno, como dije, es una de las que más me gusta, más utilizo. Voy a hacer algún videito, voy a desarrollar un videito de herramientas de las cuales me enamoré. Y vengo reemplazando y vengo jubilando y están todas en perfectas condiciones de uso, pero que voy jubilando y voy teniendo obviamente en el taller. Bueno, llave de 1 pulgada de la línea Sanogas. Esta fue una de mis primeras herramientas para el trabajo en el oficio de gas. Si bien es la evolución de la que yo comento, es una que tengo en el taller, que es amarilla. Tengo de 1 pulgada, 1 pulgada y media y 2. Después creo que la comercializó Blackjack, pero bueno, las que yo tengo son de la línea Sanogas. Esta es la evolución, ya con manguitos. Se retuercen, se torsionan, tienen juego por todos lados, se cruzan, pero créanme que no se zafan, no se rompen. La verdad fue un acierto haber comprado este tipo de llaves, que claro, cuando compré esto, la 141 parecía algo inalcanzable. 25 años atrás, un poquito más, pero bueno, la verdad, estamos en el 2024, sí, un poquito más atrás de 25 años, estas herramientas ya se lucían. La tengo en la caja de service de plomería, y
la puse para mechar un poco y dejar descansar la 303 de Irimo, que muchos saben ya que de la cual también soy bastante fanático. He visto que están comercializando con la misma anatomía, incluso el mismo color. No vi la marca, sinceramente las vi en una ferretería en William Morris. Cuando ande por allá voy a ver si me meto y las miro y bueno, vamos a ver si podemos acceder a alguna. Lo único que espero que si utilizaron ese estilo, esa anatomía, tenga la calidad del Irimo, o aunque sea un 80%, dado que es una muy buena herramienta. Esa que yo muestro a veces es de 1 pulgada, para caños de 1 pulgada, y créanme que al mejor estilo Larry, en una circunstancia en la que me vi obligado, le metí un pedazo de caño epoxi de 3/4 atrás y la herramienta aflojó. El caño que estaba aflojando chillaba como pan triste cuando le revocan un contrato de bombas, pero lo logró aflojar. No le hizo mella. Y es lo que hablábamos una vez con el amigo Leonardo, tras bambalinas, en la antigua escuela, por ahí con las llaves de caño, las Stilson, éramos bastante más rústicos. Él tuvo la misma experiencia que yo con el querido viejo Don Juan, que yo he contado que era peón de albañil en mi adolescencia, en mi infancia, pero que no, Don Juan empezó al ver mi potencial ante determinados oficios, se le empezó a animar a determinadas cuestiones y empezábamos en los trabajos que él agarraba, sumarle lo que era la electricidad, la plomería. Bueno, las llaves que él tenía, a veces le metíamos un caño atrás y hacíamos una palanca terrible y no decían ni mu. Estamos hablando de marcas como Inafor, bueno, Baco, Acesa, Rigid. El viejo tenía buenas marcas. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un tipo que en el año 90 estaba cerca de los 70 años. O sea que sus herramientas, quizás me equivoque, nunca hablamos de eso, era un tipo de pocas palabras, las empezó a comprar en 1950. Y eran herramientas que venían para durar. Bueno, cortafierrito, que me ha sido muy útil. De hecho, vieron que saqué la grifería embutida sin utilizar arco de sierra ni moladora, porque la consigna era romper lo menos posible. Bueno, con el afilado que le hice el otro día, utilizando la moladora a modo muy inseguro, quedó cortando como una navaja en serio, y los 2 caños los corté de 2 mazazos. Sinceramente los corté así, de 2 mazazos, una pared de 30 que podía aguantar el golpe, no tenía que andar renegando, metiendo la moladora, nada. El arco de sierra, obviamente, bueno, si he cortado de eso, he cortado montones de caños. Pero bueno, nada, hoy decidí cortarlos de esta manera, dado que me encomendaron que rompa lo mínimo indispensable, porque la señora no sabe si va a reponer las cerámicas o simplemente al revoque que yo le hice, lo vaya a pintar del color parecido a la cerámica y ya quede así. Es una señora mayor. Me dijo que quiere solucionar esas cosas antes de morirse. Bueno, lo que dicen las señoras de esa edad, que calculo nos va a enterrar a todos, como yo ya le dije. Bueno, llave francesa de 6 pulgadas de la línea SATA. Una herramienta que no resiste crítica. Es espectacular para mi punto de vista. Para los años que hace que la utilizo, cromada,
habría que hacer una toma de contacto con las actuales, pero bueno, no creo que SATA haya variado su calidad. De hecho, bueno, todos ya conocen la famosa anécdota de el gerente de SATA. Pero bueno, la verdad que es una herramienta muy útil. Tengo una de las líneas Bremen antiguas y tengo acá en mi casa dando vueltas una Bremen de 6 pulgadas que si yo comparo la Bremen antigua con la Bremen nueva, no se parecen en nada. La Bremen antigua se parece a esta, que entre paréntesis tengo de la década del 90 una que es muy parecida, que venía bajo el nombre Jalani o Shalani, de procedencia india. Veo, y ahora que estoy cerca, que ya voy hablando 25 minutos, limpié pocas herramientas. Quería que sea una charlita de una sola parte, una charlita no, o sea, obligada ni disconforme con hacerla, sino que quería que sea algo dinámico, rápido, porque sé que muchos amigos la quieren ver y a mí me tarda más o menos media hora en subir. El wifi tiene velocidad, tiene todo, pero es lo que tarda, muchachos. Y nada, no los quería hacer esperar mucho. Muy probablemente grabe la primera parte, la suba y mientras se está subiendo grabo la segunda. Me preocupó un poco el comportamiento del celular hoy, pero bueno, nada. Como digo siempre, todo tiene un fin, todo tiene una obsolescencia. Bueno, alicate, la línea total, segmento liviano, para lo que es plomería, ya lo dije en varias ocasiones, en varios trabajos, para lo que es plomería va muy bien, dado que los usos son esporádicos y mínimos, pero es una unidad que se le puede animar tranquilamente a la electricidad. De hecho, un alicate está pensado para la electricidad. Leí el comentario de un amigo que tiene la misma opinión que yo sobre las pinzas Total y las pinzas 5. Todos dicen que es lo mismo. Yo creo que cada vez está más marcada la diferencia entre unas unidades y las otras. Y este amigo ya notó diferencias. Ustedes saben que yo tengo el alicate Total del segmento liviano y lo utilizo muy bien en domicilios, cumpliendo tareas satisfactoriamente, cosa que este hace también. Pero quizás algunas diferencias anatómicas pongan por encima a algunas unidades de la línea Total. El amigo comentaba que el corte al principio empieza siendo mordido. Bueno, depende en qué segmento del filo, ¿no? Por ahí eso pase. Estamos hablando del segmento liviano. Las profesionales, la verdad, o industrial o segmento pesado van excelente. Van muy bien, a mí me gusta. Bueno, destornillador, que este no puede faltar. 8 por 200. Este es útil para todo, en lo que es plomería. Menos para hacer palanca y golpear. Este es de la línea Celestal. He comprado varios en un pedido que hice. Y bueno, ya venían con este acetato, con este estilo de varilla. Los compré a la fábrica. Pero bueno, tengo unidades espectaculares que están muy bien definidas las puntas, muy bien definidas, muy bien rectificadas las palas. Bueno, esta podría ser una de ellas, pero créanme que tengo unidades mucho mejores y ni hablar las que tengo de la década del 90, que eran el verde oscuro, característico de los destornilladores Baco. No sé qué fue primero, el huevo o la gallina, tendría que ver, pero me dieron un resultado espectacular. Bueno, les hablaba de la Bremen.
por alguna razón terminó en la caja de plomería. Esta es una Bremen de nueva generación. El juego, cuando yo la compré, me parecía excesivo. Hoy me parece leve, así que nada. Pero si yo les muestro las Bremen de la línea antigua, bueno, son espectaculares. Las tengo en el taller. Mañana voy a ver si lo hago, pero la verdad que cuando la compré un poco me había sentido decepcionado, porque claro, uno aspiraba a otros estándares de calidad, a otros estándares de juego, que terminó siendo una unidad muy buena y muy funcional. La verdad que ha trabajado y sigue trabajando. Ya de hecho se le salió el pavonado, se le gastó el pavonado, pero sigue trabajando y muy bien. Francesitas de 6 pulgadas en las cajas de plomería, gas, no deben faltar. Bueno, cortafierros que hoy también ha trabajado. Vamos a afilarlo nuevamente, dado que le di en serio. Y bueno, vamos a ver si lo cepillo y los vuelvo a pintar. Tengo 1 litro de pintura ahí en el taller. Vamos a pintar los cortafierros. Estuve subiendo unas fotos a la comunidad con un Yamaha de Yamaha 400 de 4 cilindros, 4 carburadores, bueno, como me gusta a mí. ¿Es lo que se viene en el canal? No sé. Primero quiero terminar el Daytona, la 1100, la 750, que verdaderamente la desarmé para pintar y bueno, no era tan necesario. Pero bueno, como tengo para andar, la voy a sacar en estos meses seguro, ya andando a las 2 y nada. Después por ahí se venga esa moto. Saludos al amigo Gregorio Casa, que también es motociclista. Nunca hablamos de ese tema, amigo. La verdad que tenés unas muy lindas máquinas. Nada, te felicito. Francesa Mex de 8 pulgadas. Saludos al querido amigo Miguel. Miguel, si te quedaste hasta acá, te mando un abrazo. No te mencioné antes, pero bueno, por cuestiones de cansancio, de escribir situaciones que pasaron en el día. Un día medio atípico, tenía contenido preparadito, se estaba haciendo prácticamente sola la charlita y me falló la tecnología, amigo. Pinza McCarthy, pinza de punta McCarthy,